amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren bien. Estamos aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Génesis capítulo 26. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida, Padre. Un día más de luz, un día más de ti, un día más de tu amor. Un día más para darnos cuenta de nuestros errores y poder enmendarlos, Padre. Un día más para poder resarcir y cambiar. Un día más para darnos cuenta de los errores que estamos cometiendo, Padre. Y poder resarcirlos, cambiar en nuestras vidas, mejorar como seres humanos, demostrarte cuánto te amamos en cada una de nuestras acciones y decisiones, Padre. Un día más para poder hacer tu voluntad. Un día más para demostrarte cuánto te amamos. También para decirte, Padre, que por favor nos perdones por nuestras faltas, que nos guíes con tu Espíritu Santo, que guíes nuestra mente, nuestros corazones. Guíanos también con el entendimiento de tu palabra, para atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días de nuestra vida, Padre. Líbranos de todo mal, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Entonces, en este capítulo estamos aprendiendo y conociendo un poco más de qué es lo que pasó con Isaac y con su hermano Esaú, ¿verdad? Entonces dice, llegaron tiempos de mucha hambre, tal y como pasaron en los tiempos de Abraham. Y como sabemos, Abraham se fue a la ciudad al país de Egipto, ¿verdad? Entonces, probablemente Isaac es lo que estaba pensando, ir a Egipto también. Pero ¿qué pasó? Ahí se le apareció Jehová y le dijo, no vayas a Egipto, obedéceme y quédate en esta tierra. Si lo haces, estaré contigo, te bendeciré y toda esta tierra te la daré a ti y a todos tus descendientes, tal como le prometí a Abraham, tu padre. Entonces vemos que Jehová le dijo que no vaya. ¿Qué hizo Isaac? ¿Obedeció a Dios o simplemente tomó sus propias decisiones? Pues no, él obedeció a Dios. Igual que su padre, Isaac amaba a Jehová y seguía siempre sus pasos para todo, ¿verdad? Entonces vemos que que Isaac obedeció a Jehová y se quedó, porque estaba en él, en obedecer o no, así como nosotros sabemos lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que debemos y lo que no debemos hacer, sabemos qué agrada y qué no agrada a nuestro Padre. De la misma manera, en los tiempos de ahora, claro, nuestro Padre no nos habla directamente y nos dice, deja de hacer lo que estás haciendo y yo te bendeciré. O toma el camino correcto y yo estaré contigo. Obedece y escucha a mi hijo y luego tendrás bendiciones. Él no nos habla directamente, pero sí a través de su palabra nos dice lo que debemos hacer, nos dice cómo debemos comportarnos. Jesús nos enseñó también. Entonces sí sabemos lo que debemos hacer y también sabemos que si lo hacemos seremos bendecidos y tendremos vida eterna. Entonces sí sabemos también y está en nosotros, al igual como estuvo en la decisión de Abraham y de Isaac, seguir a Dios o hacer las cosas como ellos deseaban. Como sabemos, Abraham siempre obedecía fielmente a Jehová. Igualmente Isaac hizo lo mismo. Entonces Isaac se quedó en Gerar, porque Jehová sí se lo había dicho, y él obedeció a Jehová. Cuando los hombres del lugar le preguntaron acerca de Rebeca, también dijo al igual, ¿se acuerdan que Abraham que dijo que era su hermana? Pues en este caso sucedió igual. ¿Por qué? Ya sabemos por qué. Porque tenía miedo a que lo vayan a matar. Como vemos, probablemente esto era algo que quizás pasaría a veces, por lo tanto tenían ese temor. Entonces,
Dijo esto porque tenía miedo de perder la vida si decía que ella era su esposa. Entonces un día, dice, cuando el rey Abimelech estaba mirando, que era el rey de los filisteos, miró por la ventana y vio que Isaac acariciaba a Rebeca. Por lo tanto, se dio cuenta que Rebeca era realmente la esposa de él. Y esto hizo que Abimelech, el rey Abimelech, se enojara mucho. Entonces llamó a Isaac y le dijo: ¿ella es tu esposa? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? Porque tuve miedo de ser asesinado, replicó Isaac. Pensé que alguien podía matarme para apoderarse de ella, como se hacía en otras ciudades, como se hacía en otros pueblos, como se hacía en otros sitios. Entonces él tenía temor. Pero algo que es importante recalcar, que tanto Abraham como Isaac tuvieron ese temor y también tuvieron miedo que los vayan a matar y que no y que la promesa de Dios no se cumpliera. Esto es uno. Pero también nos enseña que qué importante es siempre saber que estamos en manos de Dios, que no va a haber poder humano que cambie las decisiones de nuestro Padre, lo que nuestro Padre nos ha prometido, lo que va a hacer. Entonces, ellos trataron, claro, como humanos, hacer lo posible para no morir y cumplir y que se haga la promesa en ellos. Pero también tenían que tener la certeza de que todo estaba en manos de Dios y que no tenían por qué preocuparse, ni mentir, ni tener miedo, que es lo que nosotros debemos aplicarlo ahora en nuestras vidas. No debemos tener miedo absolutamente de nada, ni de enfermedades, ni de problemas, ni de las circunstancias, ni de la muerte, porque todo está en manos de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para poder decidir sobre nosotros mismos? Es nuestro Padre. Si nosotros amamos a nuestro Padre, entregamos nuestra vida a Él, y es Él el que nos va a dirigir el camino correcto. Es el que nos va a mostrar la luz del camino. Lo único que debemos hacer es vivir nuestra vida en la manera que Jesús nos enseña, que es basada en el amor a nuestro Padre y el amor a nuestro prójimo. Y de esa manera Jehová nos va a bendecir. Bueno, entonces no debemos ni tenemos que tener miedo absolutamente de nada, porque nuestro Padre está en control de todo, y lo que nos tenga que venir y las circunstancias que tenemos que pasar, sabemos que todo es un propósito, que todo tiene una razón, y todo es siempre para algo mejor, todo es para un aprendizaje, todo es para una preparación. Entonces, todo lo que tengamos que pasar, debemos recibirlo y aceptarlo con amor. Muy bien. Entonces, después de esto, obviamente, Abimelech proclamó, dice públicamente, que cualquiera que le haga algún daño a este hombre o a su esposa, morirá. Ese año las cosechas de Isaac fueron enormes. Cosechó 100 veces lo sembrado, porque Jehová lo bendijo. Pronto fue hombre de gran riqueza y llegó a ser muy importante y poderoso. Miren qué maravilloso es nuestro Padre. Solo nos pide que hagamos su voluntad. Solo nos pide obediencia. Nada más. Que seamos obedientes. Que hagamos lo que Él nos diga. Que seamos amorosos. Algunas personas me dicen, es muy difícil. Quizás sí. Quizá para nosotros solos como humanos imperfectos es difícil. Y como Jesús dijo, quizás hasta imposible. Pero si nos entregamos a nuestro Padre, si pedimos en oración que nos guíe y nos ayude con su Espíritu Santo, pues el Espíritu nos ayudará, nos guiará, nos dará la fortaleza, nos dará la sabiduría, nos dará el autocontrol, nos dará la paciencia, nos dará el amor que necesitamos. Cuando empezamos a vivir nuestra vida aplicando en la forma que Jesús nos enseña,
empezamos a ver esos cambios en nosotros mismos. Pero todo está en que nosotros deseemos cambiar, en que nosotros deseemos de corazón ser mejores seres humanos. Y todo es posible, porque la parte difícil Jesús ya lo hizo. Él ya nos liberó, Él ya nos lavó los pecados y nos da la oportunidad de nacer nuevamente, pero esta vez espiritualmente, dedicados íntegramente a servirle. Y nada es imposible si lo hacemos de corazón, si pedimos en oración y si lo empezamos a practicar desde el día de hoy. Entonces, así como Isaac obedeció a Jehová y Jehová lo llenó de muchas, pero muchas bendiciones. ¿Se imaginan sembrar 20 y recibir 100? Sembrar 10 y recibir 100. Él recibió de sus cosechas 100 veces más de lo sembrado. Imaginen cuánto nuestro Padre nos bendice, cuánto nuestro Padre nos da. Muchas veces estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta de todas las bendiciones que recibimos, de la vida, del alimento, de nuestro hogar. Y si nos mantenemos haciendo su voluntad, Él nos llenará de muchas bendiciones más. Así como vemos, lo hizo con Isaac. Entonces, al ver todo esto, el rey Abimelech, viendo que él era un hombre ya tan poderoso, que Isaac tenía tanto dinero, le dijo, el rey Abimelech le pidió a Isaac que dejara por favor el país. Vete a otro lugar, le dijo, porque te has enriquecido y eres más poderoso que nosotros. Imagínense, era más poderoso y era más rico que el propio rey Abimelech. ¡Cuánta riqueza!, ¿verdad? Riqueza que solamente Dios nos la puede dar. De modo que Isaac se fue al valle de Gerar y ahí residió. Ahí Isaac volvió a abrir los pozos de Abraham, los mismos que los filisteos habían cerrado, y después de la muerte de su padre. Isaac les puso los mismos nombres que les había dado su padre. Los mismos pozos, ¿se acuerdan que Abraham había hecho? Pues luego de la muerte de Abraham, los filisteos lo cerraron, lo taparon. Pero entonces ahora Isaac lo volvió a abrir y lo dejó con el mismo nombre que su padre lo había puesto. Y de esta manera Isaac también nos muestra el amor y respeto por su padre aún muerto, que no cambió nada de eso, no cambió los nombres que su padre ya les había puesto. Los pastores de Isaac también cavaron un nuevo pozo en el valle de Gerar y descubrieron un manantial de aguas. ¡Wow! Pero obviamente la gente que estaba alrededor miró eso, los pastores que iban se dieron cuenta de eso. Y entonces los pastores del lugar lo vieron y le reclamaron como suyo. Ya que está en nuestras tierras, dice, esta es nuestra tierra, por lo tanto el pozo es nuestro, dijeron. Y disputaron con los pastores de Isaac. Isaac no, sino los pastores de Isaac disputaron con estas personas que decían que eso, como están en las tierras de ellos, les pertenece a ellos. Por eso lo llamaron Esek, que significa contención. Nuevamente pelearon por él, dice. Los hombres de Isaac nuevamente cavaron otro pozo y nuevamente pelearon por él. Más que pelear, discutieron otra vez, ¿verdad? Por eso que lo llamaron Sitna, que significa enemistad. O sea, ellos habían cavado un pozo, encontraron manantiales y se lo quitaron. Abrieron otro pozo porque probablemente estos pastores, ¿verdad? Los siervos de Isaac fueron y le dijeron lo que había pasado. E Isaac no buscó pelea, no dijo por qué esto me pertenece, yo he sacado y es mío. No, no buscó pelea, no buscó conflictos, sino buscó la paz. Ok, era un hermoso, son muchos manantiales, les pertenece a ustedes, quédenselo. En ningún momento fue egoísta, en ningún momento fue revanchista, en ningún momento buscó pelea. Al contrario, bastante pasivo, dejó que se quedaran ellos. Luego se fue a otro sitio, cavaron otro pozo
Y otra vez las personas que estaban ahí, ¿verdad? Nuevamente pelearon por él. Dijeron, esto está en nuestras tierras, nos pertenece. Y ese sitio lo llamaron Signa, que significa enemistad. Otra vez Isaac dijo, déjenlo. Ellos dicen que es de ellos, déjenlo que se quede con ellos. Cabemos en otro sitio. Entonces, abandonando eso es lo que habían cavado, ¿verdad? Ese pozo, volvieron a cavar otro pozo y los lugareños esta vez no los molestaron más. Finalmente, pudieron en paz cavar tranquilos y encontraron aguas. Y a este pozo lo llamaron Rehobot, que significa lugar espacioso para todos, porque hay lugar para todos. No debemos pelear, discutir, quitarnos, no. Si alguien desea algo con tanto fervor, pues hay que dárselo. Nuestro Padre nos recompensará en la manera que desee recompensarnos. Pero que nada sirva de propósito para pelear o discutir. Si tenemos una casa entre hermanos, lo lógico es que compartamos entre todos y busquemos siempre la paz, porque de esa manera demostramos el amor a nuestros padres que lucharon por tener esa casa donde desean que sus hijos vivan también. Entonces jamás que sea debemos buscar cualquier cosa para pelear o discutir, sino para llegar siempre a un acuerdo. Entonces, como vemos, esta vez por fin cavaron y pudieron encontrar un pozo de agua y esta vez no les quitaron porque dice no los molestaron más y lo llamaron a este pozo Rehobot, que significa lugar espacioso para todos, porque hay lugar para todos, ¿verdad? Porque Isaac dijo, ahora al fin Jehová ha hecho lugar para nosotros y triunfaremos. Como vemos, todo lo que él hacía lo ponía también que era gracias a Dios. Gracias a Dios, ahora este es el lugar, porque ya nadie nos lo está quitando, nadie está discutiendo, este es el lugar que Jehová escogió. Ponía siempre a Dios primero, ¿se dan cuenta? Dice, entonces Isaac fue a Berseba y Jehová se le apareció la noche de su llegada. Yo soy el Dios de Abraham, tu padre, dijo, no temas, porque estoy contigo y te bendeciré. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso será escuchar la voz de Dios, escuchar que te llame por tu nombre y te diga, no tengas miedo, yo te voy a proteger, estoy contigo. Qué maravilloso, realmente es extraordinario poder escuchar la voz. Entonces le dijo, te daré tantos descendientes que formarán una gran nación, porque así se lo prometí a Abraham, que fue obediente conmigo. Entonces Isaac construyó un altar y adoró a Jehová. Adoró a Jehová, agradeció a Jehová por su infinito amor y por sus bendiciones, porque Isaac reconocía que lo que tenía no era por su esfuerzo, por su trabajo, por su ímpetu, no, todo era gracias a Jehová. Todo lo que él era y todo lo que tenía era gracias a Jehová. Igualmente nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos con nuestro Padre y reconocer que todo lo que tenemos nosotros es gracias a Él. Un día, dice, Isaac tuvo visitas de Gerar. El rey Abimelech llegó acompañado por Ahuzat, su consejero, y Ficol, el comandante de su ejército. ¿A qué han venido?, les preguntó Isaac. Evidentemente esta no es una visita amistosa, puesto que me echaron de su tierra de una manera poco amable. Bueno, dijeron ellos, podemos ver claramente que Jehová te está bendiciendo, ¿verdad? Seguía llenándose de abundancia. Hemos decidido pedirte que hagamos un pacto entre nosotros. Prométenos que no nos harás daño tal como nosotros no te hemos causado daño. Realmente te hemos hecho solamente bien y te enviamos en paz. Te bendecimos en el nombre del Señor.
Y de esta manera, el rey Abimelech hizo las paces con Isaac. Entonces Isaac preparó una gran fiesta para ellos, mostrando así también su generosidad, ¿verdad? Su generosidad. Entonces Isaac preparó una gran fiesta para ellos, comieron y bebieron como preparativo para la ceremonia de juramento, porque al día siguiente iban a juramentar, haciendo un juramento de hombres, ¿verdad? Poniéndose de acuerdo que ninguno de los dos se iba a hacer daño. Entonces, en la mañana siguiente, en cuanto estuvieron de pie, hicieron el juramento de no agredirse entre ellos. Entonces Isaac los despidió en paz. Qué importante es la comunicación, qué importante es el deseo de hacer las cosas bien, de hacer las cosas conforme a Dios nos enseña. Dios siempre nos enseña que tenemos que tener amor hacia nuestro prójimo, respeto hacia nuestro prójimo, ser bondadosos con nuestro prójimo. Y esto debe ser en todo momento. Esto es lo que debemos aplicar en todo momento, inclusive con las personas que a veces nos hacen sentir mal. Igualmente aquí Abimelech, Isaac lo hizo sentir mal, pero Abimelech lo bendijo y dijo que nadie matara, ni nadie tocara, ni a él, ¿verdad? Porque si no iban a morir, ¿verdad? Proclamó públicamente: cualquiera que le haga algún daño a este hombre o a su esposa morirá. Él pudo quizás matarlos, pero no. Él pudo verles, no sé, golpeado, castigado, pero no lo hizo. Vemos que también era un hombre temeroso de Dios. Entonces pidió que nadie los vaya a tocar porque podrán morir. Entonces vemos también que era un hombre, como les digo, temeroso de Dios. Igual Isaac tampoco guardó rencor, pese a que lo botaron de las tierras donde él estaba residiendo, no guardó rencor. Llegaron a un acuerdo, conversaron y trataron de hacer las paces. No trataron, hicieron las paces, llegaron a un acuerdo y hicieron el juramento, que es tan importante en la vida diaria, tratar de llevar siempre cualquier situación, tratar de llevarlo en paz, ¿verdad? De la mejor manera. Entonces, ese mismo día los siervos de Isaac vinieron y le dijeron: encontramos agua en el pozo que estábamos cavando. Por eso le puso Seba, juramento, y la ciudad que ahí se formó la llamaron Berseba, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué fue de Esaú? A los 40 años, Esaú se casó con una muchacha llamada Judith, hija de Beri, eteo. Además se casó con Basemat, hija de Elón, eteo. Estos casamientos de Esaú fueron motivo de amargura para Isaac y Rebeca. ¿Por qué fueron motivos de amargura? Pues eso lo leeremos más adelante. Pero algo que sí les puedo decir es que Esaú no tomó, por ejemplo, las enseñanzas de su padre, sino que fue polígamo porque se casó con 2 esposas. Y tampoco pidió a Dios que lo guiara para encontrar una esposa, sino que cogió esposas que pertenecían que eran hititas, ¿verdad? Que eran hititas, los cuales no ejercían el cristianismo, mejor dicho, porque en ese tiempo no habían cristianos, ¿verdad? Cristo Jesús todavía no había llegado, pero eran personas obviamente idólatras que adoraban a otros dioses. Pero bueno, más adelante veremos qué fue lo que pasó. Hasta acá llegó nuestra recopilación. Espero que tengan un maravilloso día, amigos, y que Dios los llene de muchas bendiciones. Adiós.